PBO vía Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Disfrute de la programación de PBO las 24 horas del día. La señal de PBO está disponible en cable a nivel nacional. Encuéntrenos también en TVSAT Cable, Cable Estelar HD, Global Cable, Cable Andino Turral Regional, Cable Red Perú, conexión y esparcimiento intercable Arequipa, Cable Red Latino y además con la app de Claro Video sintonice PBO. Damas y caballeros, el doctor José Luis Sardón. Usted lo conoce perfectamente, ha estado en el Tribunal Constitucional, tiene experiencia, sabe cómo funciona. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, sí, me encantaba. Gracias por venir, sobre todo en un sábado. Ajá. ¿Hay alguna forma de revertir, anular, dejar sin efecto, desaforar la disposición del TC sobre Fujimori, el indulto a Fujimori? No creo. No hay. De acuerdo al ordenamiento constitucional peruano no hay. El nuevo Código Procesal Constitucional se llama así, nuevo, y en el título se publicó así. Bueno, allí dice claramente que las sentencias del tribunal son inimpugnables, no se pueden impugnar. Ni siquiera la Corte Interamericana se atrevió a pedir su anulación. Lo que dijo es que se tenía que volver a revisar, evaluar, pero no pidió su anulación. O sea que no hay forma de revertir esa decisión. La Corte Interamericana puede un día decir, se declara nulo el indulto. No puede, no tiene facultades para eso. Nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Además, hay que señalar un punto que no se está notando, me parece, y es el siguiente. Los pronunciamientos de una corte son todas resoluciones, es el nombre genérico, sí. Pero dentro de las resoluciones hay unas, digamos, que son las de fondo, que son las sentencias, ¿no? Las sentencias. Entonces, en el caso Fontevecchia, que se viene mencionando mucho, fue una sentencia de la Corte Interamericana la que dijo que la Corte Suprema de la Argentina tenía que revisar una sentencia suya. No, en el caso nuestro no es una sentencia, lo que ha emitido la Corte el año pasado fue una resolución que no era sentencia, que acá le llamaríamos un auto nada más, ¿no? O sea que la gente que está preocupada de desacatar, yo diría, revisen lo que pasó en la Argentina en 2017. Allí la Corte Suprema de la Argentina se plantó frente a una sentencia de la Corte Interamericana, diciendo que se estaba excediendo en sus atribuciones. Siendo sentencia, o sea, tiene una categoría distinta a la resolución. A una mera resolución de cumplimiento, correcto, que es lo que eventualmente cabría en este caso, ¿no? Si no le hace caso Perú, como no le ha hecho. Además, perdón, una cosa que quería comentar adicional. Eso en relación a los casos donde el no acatamiento de una resolución o sentencia de la Corte ha sido explícito. Sí. Porque en cuanto a los casos donde el no acatamiento ha sido implícito, son innumerables, ¿no? Sí, innumerables. Allí viene el trabajo reciente, un trabajo académico al que se ha referido la doctora Luz Pacheco, ¿no? Donde se señala que el 85% de las resoluciones o sentencias de la Corte Interamericana no son cumplidas, ¿no? Y yo no sé si ahí también han incluido no solo resoluciones, sino opiniones, porque la Corte también de vez en cuando da opiniones que le da un tono imperativo, ¿no? Entonces, ahí yo sí recuerdo varias donde no han sido cumplidas también. La Corte puede decir lo siguiente: como no me han hecho caso, me voy a la OEA. A la Asamblea General. De la OEA. Claro, que se vaya a la Asamblea General. Eso es lo que corresponde. Y a ver que Estados Unidos nos diga al Perú que cumplamos. Claro. Eso sería muy interesante, entonces, ¿no? Viene la Asamblea General de la OEA, donde evidentemente esas cosas se van a bloquear. En la Asamblea General hay 34 asientos, claro, y de los 34 solo 23 son parte de la Convención Americana, ¿no? Entonces hay 11 países, entre ellos Estados Unidos y Canadá, que no son parte de la Convención Americana. Entonces, ¿qué nos van a reprochar los norteamericanos o los canadienses? ¿Qué nos van a reprochar, no? Claro, sería muy forzado. Porque Estados Unidos no cree ni en la Corte, ni en la Comisión, ni en la Corte Internacional Penal, bueno, etcétera, etcétera. En la Comisión sí, ojo, en la Comisión sí, porque la Comisión es anterior a la Convención. De acuerdo. Sí, pero la Comisión para los Estados Unidos no funciona igual que para el Perú. ¿Por qué?
para los países que han firmado la convención, la comisión es una especie de ministerio público, los acusa. Sí, acusa. En cambio, para los otros 11 países es una suerte de defensoría del pueblo nada más. Entonces la comisión les hace recomendaciones, tal como la defensoría del pueblo hace recomendaciones, nada más. En caso de violaciones de derechos humanos. Así es. Entonces habrá que ver si Estados Unidos le presta atención a las recomendaciones de la comisión, que dicho de paso está en Washington. Por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la comisión, no sé si ha ocurrido o no, hace una queja o le llama la atención al gobierno americano severamente por el tema de la muerte de estos delincuentes o no de raza negra? ¿Te acuerdas todo el movimiento? Así es. Que ha sido terrible. Así es. Con abusos policiales y todo. Se ha producido y no solo eso, mira, yo te digo, por ejemplo, el caso más llamativo, ¿no? Pero que yo no solo comprendo, sino que, apoyo totalmente en cuanto a decisión de los Estados Unidos, es lo que pasó con Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ellos tenían la sospecha que estaba en un pueblito en Pakistán, mandaron sus helicópteros ahí y lo mataron en el lugar. No pidieron su extradición. Claro, violaron el espacio aéreo. Así es, se metieron a Pakistán. Una fuerza armada, un país soberano, así es. Etcétera. E hicieron bien, a mi juicio, desde el punto de vista moral, hicieron bien. Era lo que correspondía hacer, ¿no? Porque el otro había hecho un acto de terrorismo monstruoso, claro. Monstruoso. A esto nos lleva todo un gran tema, ¿no? Que es el gran tema, sí, el terrorismo de este tipo. Porque claro, eso no es una bombita que yo pongo de esquina, es un acto fenomenal. Merece o no merece determinados procedimientos. Inclusive hay una discusión sobre si la tortura es necesaria o no. Así es. Si yo sé dónde está la bomba atómica, que pues hay una película terrible, no me acuerdo cómo se llama, The Final Solution, algo así es, en la cual capturan a un tipo, un terrorista musulmán, un radical, un tipo extremo. Entonces ha colocado 4 bombas atómicas en Nueva York. Entonces lo capturan y comienzan a interrogarlo. ¿Dónde están las bombas? Por supuesto no declara. Por supuesto no declara. Hasta que llaman a un tipo, que es una especie de ejecutor radical, y dice, yo lo voy a hacer declarar. Y la película acaba, ¿sabes cuándo? Cuando el tipo entra al cuarto donde está este musulmán con sus 3 hijos y su mujer. Bueno, sí, me parece que lo he visto. Sí, creo que sí. Pero además recuerdo que acá en Lima hubo la discusión sobre ese asunto, de haber sido el año 2012 o 13, que invitamos al juez Escalía. Y el juez Escalía allí, respondió preguntas y algún abogado peruano le dijo eso, que cómo él había apoyado esto del waterboarding, le dicen, ¿no? Que es meter la cabeza. La cabeza. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasa justamente si acá se pone una bomba atómica en el centro de Lima y esa persona, hay una persona que sabe dónde está? Él sabe. Así, él sabe. ¿Se hace o no se hace? Esos son los dilemas, ¿no? Yo tengo una publicación ahí que todavía no he leído, que me recomendó el doctor Soria, sobre este tema. Y ahí comienza a haber doctrina sobre esto, tolerando esto. Porque hay un bien común que está en peligro. O sea, claro. hay un mal mayor que se puede hacer. El mal, ¿qué es peor? ¿Un tipo torturado o 100 muertos por una bomba? Al final, eliges entre 2 bienes jurídicos, digamos, ¿no? Claro. Bueno, y en el caso de los Estados Unidos no es solo terrorismo, ojo, ellos tienen dentro del derecho de guerra americano el tag, la etiqueta de enemigo, enemy. Entonces, si le ponen a una persona la etiqueta de enemigo, lo pueden llevar a Guantánamo, que dicho sea de paso es una esquina en la isla de Cuba, pero que controlada por los Estados Unidos, y tienen allí a miles de personas, ¿no? El gobierno del presidente Bush hijo metió allí a 10.000 personas. Y Obama criticó mucho, pero después él también añadió, no tanto, pero sí creo que fueron 800 o 2.000 personas, no recuerdo. Porque la opinión pública te presiona, pues. No puedes dejarlo hacer tan fácil. La opinión pública te presiona. Y si caes en la encuesta, te fregaste. Claro. El tema, por eso es muy delicado, ser calificado como enemigo por los Estados Unidos. ¿No? Pero ellos se reservan el derecho a usar esa etiqueta, ¿no? Y sinceramente no les falta razón. Claro. Bueno,
en eso estamos en este momento. Bueno, eso es un escenario posible sería presentar esto a la Asamblea de la OEA. Y ahí que la Corte lo presenta, o sea, nosotros no hemos hecho nada malo. Nosotros hemos aplicado nuestro derecho interno, nuestra Constitución, ¿no? Claro. Ese es el tema. Bueno, ese es uno de los temas que tiene que ver con la justicia. El otro tema que tiene que ver con la justicia es esta cosa. El poder se ha desplazado al sistema de justicia. Los partidos políticos prácticamente no existen. Ideologías fueron, en el Congreso están en otra cosa y entonces se está produciendo la caída de la fiscal Benavides, por ejemplo, por un lado. Pero por otro lado ya hay una moción en el Congreso en la que se intenta defenestrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces el poder se está decidiendo en el aparato de la justicia. ¿Cómo ves esto? Bueno, es un tema efectivamente muy delicado, ¿no? Y que, bueno, tiene varias explicaciones, ¿no? Desde arreglos institucionales a cuestiones ideológicas también hay de por medio, me parece, ¿no? Es muy lamentable que hayamos llegado a esta situación, ¿no? Pero yo me he permitido recordar que hay el artículo 99 de la Constitución que establece una lista de funcionarios públicos clave que están protegidos por el antejuicio político, ¿no? Y la Constitución dice a estos no se les puede procesar penalmente mientras están en su cargo y hasta 5 años después. Pues así es. ¿No? Entonces yo creo que si los protege de los procesos penales, evidentemente también los protege de procedimientos administrativos disciplinarios inmediatos. Eso me parece que es algo de sentido común, ¿no? Entonces, este procedimiento de 10 días ha sido desde que apareció la noticia, ha sido 10 días. Sí. Es inevitable que no recuerde lo que ocurrió también con el fiscal Chávarri, con la disolución del Consejo Nacional de la Magistratura. Fue también algo de 10 días muy rápido. Entonces sí me preocupa evidentemente que la Administración de Justicia se haga de esta manera, ¿no? Digamos, no hay una protección debida a la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación es una institución, ¿no? Que está en la Constitución del año 79, ¿no? Es más antigua, mucho más que la Junta Nacional de Justicia. Tiene una trayectoria y eso se tiene que respetar también. La fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación no puede ser un mandadero de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces, si surge información de asesores o allegados que han cometido actos indebidos, eso hay que investigarlo con los tiempos debidos, ¿no? Todos recordamos unas semanas atrás, cuando hubo las investigaciones en el Congreso, el debate si habían o no cometido falta grave, ¿no? Todo el mundo reclamó que se pensara con cuidado esto, ¿no? Que se tomaran los tiempos adecuados, que se diera oportunidad de defensa, ¿no? La comisión del Congreso ciertamente los convocó, sí. Fueron y no quisieron hablar, a pesar que les pidieron informes de hechos, no temas de derecho, pero todo lo remitieron al abogado, ¿no? Y ahora, curiosamente, la misma gente, sobre todo los que más reclamaban esa actuación cuidadosa del Congreso, después han aplaudido, ¿no? este rapidísimo procedimiento. Sumarísimo. Tribunal inmediato le llaman. De batalla. ¿No? Donde, por ejemplo, el día que se ha tomado la decisión, que se ha notificado a las 10 de la noche, ¿no? Llama la atención que primero haya sido conocido por una periodista. Sí, bueno, ¿no? Eso es inaudito. Está creando el clima adecuado con información. Eso es como es la artillería que te mandan, salen los medios antes de que llegue la... Así es. Con tu venia voy a una pequeña pausa. De Claro Video, sintonice PBO. Continuamos con el doctor José Luis Sardón. En la primera parte de la conversación hemos pasado revista a la resolución del Tribunal Constitucional del indulto a Fujimori. Él considera que no hay ningún mecanismo legal que pueda dejar sin efecto esa decisión del Tribunal Constitucional y que el caso de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
podría terminar en la Asamblea General de la OEA, que es una instancia política, digamos, no es una instancia judicial, y ahí evidentemente el tema se empantanaría. Y luego hemos pasado revista a la situación de la fiscal de la Nación, esto sancionada de manera rápida, super express o sumarísimamente, como dicen algunos, por la Junta Nacional de Justicia. Y esto nos lleva a un tema. Tuvimos el Consejo Nacional de la Magistratura, lo cerramos. Tenemos ahora la Junta Nacional de Justicia, de repente también la vamos a cerrar. No acertamos en la forma de elegir jueces y magistrados, José Luis. Efectivamente, cuando se disolvió al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? El año 2018, yo estaba en el Tribunal Constitucional y recuerdo que recibimos una carta del presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no? Donde solicitaba que se alcanzaran ideas sobre cómo debía reconstituirse esta. Entonces, allí había habido ya un caso que era el tema de la ley de reforma constitucional que prohibía la reelección de los alcaldes, donde mis colegas habían entrado a analizar eso, pero desde la autocalificación, desde el comienzo, yo voté en contra. Yo dije, nosotros no podemos controlar una reforma constitucional. Entonces, cuando se recibió la carta de Vizcarra, ahí discutimos si se podía o no alcanzar alguna idea. Y bueno, los 6 magistrados que habían entrado a ver el tema de la ley esta de reforma constitucional de los alcaldes, no podían hacerlo porque después iban a poder controlar una reforma que se hiciera. Pero en el caso mío, que había votado en contra de eso, yo sí estaba habilitado, porque ya había dicho que el Tribunal Constitucional no podía controlar la reforma constitucional, entonces sí podía alcanzar una idea. Y me permití escribir un artículo en el Diario del Comercio, ¿no? Sugiriendo que se observara un mecanismo similar al de la elección del directorio del Banco Central de Reserva, ¿no? En el Banco Central de Reserva hay 7 miembros del directorio. 3 son elegidos por el Congreso, 3 por el Ejecutivo, y el presidente del Banco Central de Reserva es acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo, o sea, entre los poderes elegidos, ¿no? Esa fue mi propuesta, mi sugerencia, ¿no? Que fue pública, fue. Ahora bien, por supuesto no cayó, no le hicieron caso, ¿no? Y se hizo la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Elegida por una comisión especial, ¿no? Donde estaba presidida por el Defensor del Pueblo, ¿no? Está el Contralor, está el presidente del Poder Judicial, el ministro, el fiscal de la Nación, está el presidente del TC, un representante de las universidades públicas y uno de las privadas. Ese es el sistema de elección de la Junta Nacional de Justicia, que la verdad es un mecanismo pues parecido al del Consejo Nacional de la Magistratura, es muy parecido, ¿no? Yo sí creo que es un poquito mejor, pero no es suficientemente mejor, ¿no? No se puede alejar tanto el tema de la elección de los magistrados, sobre todo de los más importantes, yo diría por lo menos de la Corte Suprema, no se puede alejar tanto de los poderes elegidos, ¿no? No se puede hacer. Mira, yo acá tengo el artículo 138 de la Constitución, que dice en la primera oración, es el primer artículo referido al Poder Judicial. ¿Y qué dice? Dice, la potestad de administrar justicia emana del pueblo. Sí. Entonces creo yo que no se puede alejar tanto de los poderes elegidos del Congreso y el Ejecutivo, repito, el mecanismo de elección, ¿ya? Porque allí, o sea, ¿cuál es el temor? Es que se politice, pero la ventaja es que se hace de una manera transparente, ¿no? El otro sistema, bueno, fue hecho en un proceso, yo diría, tortuoso. No hay que olvidarse que hubo una primera selección donde quedaron en pie 2 o 3 miembros, iban a ser del Consejo, de la Junta, Nacional de Justicia, y luego se anuló eso, ¿no? Se anuló y después hubo una segunda ronda donde también hubo el problema de Falconi, ¿no? Que también se anuló. O sea que fue un proceso, yo diría, muy complicado. El tema que se está moviendo ahora es que se ha empoderado un grupo de personas, para emplear la palabra empoderada, que no han sido elegidas por el pueblo, pero que cumplen objetivamente funciones políticas. Y lo que estamos viendo ahora es eso.
O sea, una instrumentación política, por llamarlo así, o una importancia política de lo que debería ser apolítico o neutral, digamos. Entonces se ha pervertido completamente el asunto. Y viene esa palabrita que está de moda ahora, el lawfare, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, que se está desplegando. ¿Hay forma de evitarlo o estamos condenados simplemente a eso? No, esto tiene, yo diría que la reforma de este sistema debiera ser, digamos, el punto culminante de la reforma política, ¿no? Es decir, habría que restaurar el Senado, evidentemente, ¿no? Y al Senado encargarle, pues, la elección de 3 de los 7 miembros de la Junta, y luego el Ejecutivo pone 3 y hay un acuerdo entre el Senado y la Presidencia de la República, algo que sea más transparente, sobre todo. Sí. Porque claro, acá, bajo la apariencia hay una cosa, esto es teóricamente técnico. Pero no es así. Vemos el abuso del tecnicismo. Sabemos que no es así. Claro, vemos el abuso del tecnicismo. Por ejemplo, me parece a mí inaudito, ¿no?, que el tema de los 75 años como límite haya sido, digamos, se haya pedido un informe a servir, ¿no? Como que fuera algo completamente técnico. Claro. Entonces, eso no ha estado bien. Ahora, hay otros que están diciendo que sean elegidos por mandato, que vayan a elecciones todos. No estaría yo de acuerdo, no, eso es ya demasiado. Demasiada democracia. ¿Qué peligro nos traería una figura de ese tipo? Bueno, que se vuelva algo completamente populista, ¿no? Yo creo que no hay una fórmula en el topus uranus platónico que diga esto tiene que ser así, no hay. Pero lo que sí hay es experiencia comparada, ¿no? Claro. Entonces hay la experiencia, para el sistema presidencial que tenemos, la más relevante es la de los Estados Unidos. Entonces, allá quienes eligen a los miembros de la Corte Suprema son los poderes elegidos. Lo propone el presidente y lo ratifica el Senado, ¿no? Ahora, para otros jueces federales es a la inversa. El Senado le alcanza una terna al presidente y el presidente decide. Y en cuanto a los jueces estatales, también se involucran los dos, el gobernador del estado y el Senado del estado, ¿no? Ellos son los que definen quiénes son los jueces estatales. O sea que no está de ninguna manera encargado a un órgano técnico. No, pues no puede ser técnico, tiene que ser político. Bueno, se ve todos los días en el Senado estos debates que hay, cuando van los candidatos ahí a rendir examen, digamos. Pero tú ves a los miembros del Senado y tú sabes, este es demócrata y este es republicano. ¿Cómo interroga a cada quien? ¿No? Sí. Por supuesto, la persona que es elegida para un cargo, por ejemplo, de alto nivel, la Suprema, etcétera, tiene también una simpatía política, pero tiene que saber que eso no puede influir en sus decisiones. Pero sabemos qué orientación puede tener más o menos. Así es. Porque es abierto. Es abierto. La gran ventaja de ese sistema es que es más transparente. Si tú quieres, hay un lobismo abierto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y tu senador tal llamas por teléfono al otro para decirle, oye, te recomiendo, pero lo haces abiertamente. Claro, en el caso de la fiscal Patricia Benavides llama mucho la atención, ¿no?, que la propia Junta Nacional de Justicia fue la que la nombra a ella fiscal suprema, ¿no? Y luego en un año empieza a dar trámite a una serie de denuncias contra ella. Entonces, así no puede ser, ¿no? Evidentemente ella es una funcionaria pública aforada, ¿no?, y tiene que tener un margen de autonomía, ¿no? Mira lo que ha pasado con este señor Villanueva. El señor Villanueva ha sido el hombre que ha reconocido la autenticidad de los chats. Ahora, yo soy un lego, pero de la lectura de los chats no colijo que hay un tema penal. Me da la impresión de que no hay materia delictiva. Pero en fin, eso lo decidió un juez. Pero él aparece esto, lo meten preso y él se convierte en el brazo ejecutor de la fiscal. En Así es. Se convierte en el acusador. Sí, efectivamente. ¿No? Bueno, de lo que yo he visto también, evidentemente hay ahí, digamos, en cuanto a la forma y al fondo, hay gestiones indebidas, ¿no? Por supuesto. Habrá que ver hasta qué punto... Hay gestiones indebidas, ¿te parece? Sí. Pero... bueno, habría que eso ponderar, ¿no? Hasta qué punto ella estaba involucrada en eso
y si lo ha estado, si es que eso es suficiente, ¿no?, para removerla del cargo, porque se ve, por ejemplo, ¿no?, que no era el actual defensor del pueblo la persona que ellos querían promover, por ejemplo, ¿no? En el caso de el archivamiento de los procesos contra los congresistas, se ha conocido también un documento justamente de la fiscal Marita Barreto, donde señalaba que no habían colaboradores eficaces que permitieran ir más allá en la investigación. O sea que no es algo que fuera así tan evidentemente, suficiente para una suspensión como la que se ha dictado contra la fiscal. Esa es en mi opinión, por lo menos. Ahora, si tú eres titular de un pliego X, ¿te interesa que los parlamentarios te aprueben algo? Y así tú, es. no diré que lo vas a presionar, pero les pides que lo hagan. Eso no es ilícito, aparentemente. No es ilícito. Salvo que tú les ofrezcas. Exacto. Lo ilícito es el intercambio, ¿no? La negociación. Eso es lo indebido, ¿no? Pero el derecho de petición es un derecho constitucional, ¿no? Así funciona la democracia, ¿no? Sí, pues. Claro. José Luis, te agradezco la visita. Encantado. Y estamos en contacto. José Luis Sardón estuvo con nosotros. Atención, señoras y señores, Comade 35.